Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 23 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que vuelve el tema Ricardo Martinelli a la palestra, la verdad, con esta orden de cambio de medida cautelar por cárcel en el caso que se le sigue. El equipo de defensa del expresidente dice, bueno, esto está demostrando que la sentencia no está en firme y que es una petición de parte del fiscal. 3.500 millones de dólares en bonos presentó ayer, colocó ayer el gobierno de Panamá. Esto con un interés del 8%, dejando pues por sentado que el grado de inversión lo hemos perdido. Un día en el que pues el embajador permanente de Haití en la OEA renuncia, ya que desde Puerto Príncipe le están acusando de ser uno de los implicados en el magnicidio del presidente de hace unos meses. Un día también en el que Médicos Sin Fronteras pide un embargo de armas a Israel. Hablando de la situación extrema que hay en Gaza con niños de 5 años que le dicen a sus médicos que prefieren morir. Don José. Buenos días, don Fernando. Listo para el debate del lunes. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy, Fernando, viernes 23 de febrero. Guarde esa fecha ahí porque mañana es una fecha histórica. Le cuento primero. Mi abuela cumpliría hoy 110 años. Hoy una hermosa luna cae sobre la ciudad, la bella ciudad de Panamá. Es un espectáculo gratis, hermoso y gratificante. Y que lo primero que usted debe hacer, bueno, si está escuchando, salga y mírela. Todavía está de noche. Y refresque su humor en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. En segundo lugar, quiero explicarles a ustedes rápidamente. Circulan muchas especulaciones sobre qué fue lo que pasó ayer en el mercado de capitales con respecto al bono que presentó Panamá. El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para colocar 3.500 millones de bonos en el mercado. Desde el día lunes, martes y miércoles, el equipo del MEF estuvo trabajando en esto y se colocó en el mercado 3.100 millones de dólares. Sí. Para esto, 400 cuentas de inversión del mundo participaron. Los Estados Unidos participó con el 40% de esas cuentas, Europa, Fernando, con 30%, y entre Mediano Oriente y Asia con el resto. Al final se armó una estructura financiera en la cual 1.100 millones de dólares fueron colocados hasta el año 2031 a una tasa de 7.5%, 1.250 millones hasta el 2038 fueron colocados a 8% y 750 millones al 2057 a una tasa de 8.25 para una tasa ponderada, es decir, media, de 7.79. Esa tasa está reflejando, sin duda alguna, lo que ayer conversábamos con el dirigente y presidente de la Asociación Bancaria. En la práctica, lo ocurrido el año pasado con la merma de los ingresos mineros, con la caída de un porcentaje de crecimiento, está afectando a la capacidad de la economía panameña, particularmente aumentando el riesgo país, el riesgo soberano país, y que ya se refleja. Aunque las calificaciones se mantengan, en las próximas calificaciones ya esta operación nos está indicando que hay una preocupación en el mundo por las finanzas de Panamá. Sin embargo, debo decirle que a la oferta panameña que salimos ayer al mercado, hubo en la colocación de esas 300 cuentas de inversiones, una oferta de 19.000 millones de dólares para 3.100 millones
lo que significa Por 6. que hubo 6 veces más de la oferta que de la demanda que nosotros estamos obteniendo. También debe usted recordar, porque hay información, nosotros queremos que usted tenga la información y después haga sus propios juicios. Del 1 de enero al 30 de junio hay en vencimiento de amortizaciones 1.962 millones de dólares. Wow. Amortizaciones que debemos pagar. Sí. Y esto es para pagar esas amortizaciones y pagar el programa de inversión. Esto no es para salario. Pero el aumento del costo, no hay duda, tiene que ver con el deterioro que las finanzas públicas panameñas tienen por lo ocurrido en minera, por lo ocurrido en otras cosas y porque es necesario hacer un ajuste al gasto corriente del país. Eso es lo que entonces quiero que ustedes lo pongan en perspectiva, porque el gobierno que entra en el 1 de julio, las amortizaciones correspondientes las tiene y esto sobrepasa el pago de esto. La amortización es al 31, sí, que este 24, 29, usted estará pagando intereses. No hay la menor duda. Usted siempre cuando le hablen de deuda, piense más en la deuda relativa, más que la deuda per se. Uno siempre mida la capacidad de pago de Panamá. Y nosotros tendremos, el próximo gobierno que entre, tendrá que buscar las fórmulas y Panamá tiene grandes capacidades de poder ampliar su estructura de inversiones privadas, siempre que seamos consecuentes con entender que la seguridad jurídica es un factor fundamental en el desarrollo. Dicho esto, la colocación de todo este paquete en el mercado en este momento, a estas tasas de interés, se deben también al hecho de que durante los últimos años hemos observado un incremento de la tasa de intereses de la FED de los Estados Unidos en 500 puntos. Bueno, que Además, un combate a la inflación, que lo que está ocurriendo en Panamá y Suez está provocando que nuevamente sean inútiles estas tendencias que hay. Es decir, que si no lo hubieran hecho, la situación hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Claro, claro. Creo que debemos entender todas estas cosas, porque es importante que usted se preocupe por la racionalización del gasto. Claro que es importante, y que lo mire. Y la próxima administración tendrá que ver esto. ¿Por qué le hablo de esto? Fíjese lo que está ocurriendo en Argentina, en dos caminos. En la administración de Milei, en estos primeros meses, que lleva cuánto huelga, ha logrado producir una reducción de los gastos, lo que ha generado por primera vez en los últimos, desde el año 2002, un superávit fiscal. Cuando usted tiene superávit es porque los gastos de operación son menores que los ingresos. O usted tiene más ingresos que gastos. Eso es lo que quiere decir el superávit. Digamos, en su casa, si usted se gasta $200 y ingresa 300, tiene un superávit de 100. Sencillo. En el caso de Milei, se logra un superávit, pero la pobreza, el índice de pobreza aumenta a 56% y la inflación está en doble dígito. Termina en el mes de febrero en 15%. El ministro Caputo dice que él espera terminar la inflación en junio. O sea, espera que en junio, o sea, la mitad del año, la inflación baje a un dígito. En nuestro país, la inflación está en el orden del 3%. De manera que usted mire siempre, cuando mire las finanzas de un país, mire el conjunto. Recuerde que la deuda pública y toda la evaluación de riesgo de un país es un análisis multifactorial, no es por un solo factor. Los factores que están en juego. Y recuerde que nosotros salimos al mercado en un momento de elecciones, con un alto nivel de incertidumbre en el proceso electoral. Y cuando los mercados no pueden prever cuál es el futuro de una nación, ¿qué es lo que aumenta, Fernando? El riesgo. ¿Y qué significa el aumento del riesgo? Aumento de los costos de dinero. Eso se lo venimos diciendo nosotros, Fernando y yo, a ustedes, desde que vimos todos estos acontecimientos de noviembre, le dijimos, bueno, en enero, febrero estaremos llorando. Lo que hoy
quizás algunos estén celebrando. Todavía hay gente que piensa que hicieron una gran cosa, de verdad. Sin embargo, los costos de todas estas cosas las vamos a sentir, sobre todo cuando no tengamos los dineros, y nos va a ser más complicado los dineros, para colocar dinero para el pago de pensiones. Bien, le observo le digo lo de Argentina para que usted preste atención a que el chef y la receta son fundamentales, pero también está el acuerdo nacional para empujar todo esto. Mire, Ecuador también ahora, y el presidente Milei, el presidente Noboa, Daniel Noboa, joven, de 36 años, sí, después de toda la pelea que tuvo con la Asamblea y de todas las intromisiones del señor Correa desde allá de Bélgica, logró replantear el problema y va a aumentar el impuesto del IVA, o sea, lo que es equivalente al ITBMS de nosotros. 15%. Es el impuesto más rápido y más eficiente que hay. Más eficiente. Después le explico qué significa la eficiencia no solamente en el cobro, sino en su capacidad de equidad. Sí. Del 13 al 15% para pagar los problemas sociales y la guerra contra el narcotráfico. Y la guerra contra quienes han asumido un control importante de territorio ecuatoriano. Si allá no llueve, en estos países no llueve, mire lo que está pasando en Chile. De acuerdo a información de la inteligencia chilena, que ha calificado el caso de este teniente secuestrado en un barrio de Santiago. El secuestro no era una característica de la sociedad chilena, como tampoco lo es aquí. Claro. Aquí eventualmente ha habido secuestro, pero no es como Colombia, por ejemplo, o Venezuela, o lo que hace el señor Ortega. El secuestro en Chile es raro, extraño. Bueno, ahí secuestraron a un teniente de las Fuerzas Armadas, ex militar venezolano, y ya se sabe varias cosas. Se sabe que fue un secuestro organizado y planificado, y se sabe cómo lo hicieron. El carro, lo que están buscando ahora mismo es dónde está. Los organismos de inteligencia chilenos tienen varias teorías. Fíjese la palabra que uso. Una de las teorías es que este joven militar fue secuestrado por sicarios del cartel del Tren de Aragua, bajo las instrucciones del gobierno venezolano. Si esa teoría se comprueba, sería una intromisión del gobierno en los asuntos de Chile y que crearía una grave situación. De hecho, hoy el presidente chileno se encuentra bajo fuerte presión, porque él se mueve él personalmente, entre un concepto de él, demócrata, de democracia socialdemócrata, a el Partido Comunista, que es parte de su alianza, que se mueve hacia un socialismo siglo XXI. Entonces esa dicotomía en la dirección política de Chile le impide a él actuar con mayor firmeza en la política exterior. Chile se mueve en el nivel de incertidumbre, igual que se mueve Ecuador, a pesar de que Ecuador dolarizado ha servido como palanca para que los narcotraficantes se quieran disputar no solo el mercado externo, sino el mercado interno que representa el propio Ecuador y las conexiones que Ecuador tiene con Perú, con Bolivia y a su vez con el área andina, el área de Brasil y el área de Argentina. Este problema debemos tenerlo nosotros en la mente, porque en el hermano país de Colombia, aquí nuestro vecino de 24 horas, se está dando un problema serio en la concepción, digamos, del presidente Petro. Es una cosa histórica en Colombia, Fernando, digamos, televidentes y radioescuchas, que la selección del procurador general siempre toma 1, 2, 3, 4 meses, 5, 6 meses. Eso no es. Hay uno que tuvo hasta un año y medio. Entonces Petro quiere que lo nombren de una vez. ¿Y entonces qué está haciendo? Montando manifestaciones frente a la Corte Suprema de Justicia. Eso es un elemento negativo en la política colombiana. Pero además de eso, Petro, más preocupado por otras cosas, no está
gestionando al Estado. Y se le está creando problemas en diferentes áreas del país por la falta de atención de él, de concentrarse, no va a las citas, llega tarde, cuando de pronto avisa que no va. Está en el gabinete. Está en el gabinete, pasan esas cosas y hay quienes manejan el gabinete por él. Sí. Un presidente en un país tan importante, con tantos problemas y con tantas perspectivas, porque si hay un país, vaya Fernando, que tiene recursos, ese país se llama... sobre todo recursos humanos. Otro país que es importante, que le prestamos atención, es los Estados Unidos, por varias razones. Enumero algunas para que usted le preste atención. Primero quiero felicitar a los Estados Unidos por el alunizaje. Ah, sí, volvieron a la luna. Y lo dieron por televisión. Qué belleza de espectáculo tecnológico, cómo llegó el aparato. Yo lo vi hasta cuando alunizó, no aterrizó. En la luna se aluniza. Aluniza, sí. Entonces, eso demuestra el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial, que tiene su propia capacidad de poder decidir, tomar acciones con respecto. El alunizaje es perfecto, lo que no sé si se restablecieron las comunicaciones tal como debían estar establecidas. El lunes le informaré. Pero en los Estados Unidos, aparte de este problema, de este éxito tecnológico, hay varios problemas. Este sábado es las elecciones primarias en Carolina del Sur, en donde Nikki Haley, independientemente del resultado, ha tomado la decisión, según ella, de continuar en la campaña. Y esto aviva la molestia del presidente Trump, que quiere tener el camino despejado para enfrentar los enormes problemas judiciales que tiene, entre ellos la famosa multa de Nueva York, una multa astronómica. Hay que tener mucha plata para pagar 350 millones de multa. Pero además de eso, hay también investigaciones que se están dando. Y ahora resulta que un testigo clave en el caso contra el hijo del presidente Biden, resultaba que el tipo era un mentiroso. Y ahora los republicanos están jugando al juego de... Antes era él testigo, el que había dicho que él había sido el intermediario entre Biden y los rusos y Ucrania para 100 millones de dólares. Ahora resulta que lo que el tipo dijo no era así. Entonces, de ahí una parte de la explicación, yo no digo que la aceptemos, una parte de la explicación del enfado del presidente Biden cuando se refirió a Trump, porque son los trumpistas los que andan diciendo esto, cuando le llamó, como le llamó, lo voy a repetir, estriba en eso. Entonces, en los Estados Unidos, la derecha, yo diría que ni siquiera es la derecha, los sectores más atrasados desde el punto de vista de formación política del Partido Republicano, porque vaya que en el Partido Republicano, Fernando, hay gente con una gran capacidad. Una gran capacidad. El demócrata, que ahí también su... Igual que los demócratas tienen su zafarrancho con los sectores más a la izquierda, ¿no? Y los más promotores del desorden. Los países grandes no se pueden manejar con ese desorden. Y ahora están atrapados los republicanos en la Cámara de Representantes cuando el Senado de los Estados Unidos ya aprobó una ayuda para Israel, para Ucrania y para la frontera, con mayoría entre republicanos y demócratas, el Senado. Sin embargo, la minoría de MAGA o de los extremistas o los orquestadores del desorden, la llamo yo, no permiten un acuerdo, pero recuerda que a finales de febrero y principios de mayo se tiene que resolver el problema, o se debería resolver el problema del financiamiento del gobierno federal. Todo eso es una campaña que arranca en marzo en el Super Tuesday. Hay campañas de primarias, hay acciones en los Estados Unidos, hay mucho debate sobre el futuro, el manejo de Trump si gana la presidencia con Europa, cómo sería, con Putin, y se ha acelerado la confrontación, igual que aquí, y se acelera la confrontación
en nuestro continente y se acelera la confrontación en nuestro país. Por ejemplo, ayer, le doy un ejemplo nada más para que usted vea cómo en el mundo. Ayer en Panamá se decía que el expresidente Martinelli se le había dado una orden de detención por el caso New Business. En realidad, eso no es así. Lo que un fiscal pidió al juzgado, que cambiara la orden, la medida de cautelar de y hay que reportarse por detención preventiva. Esto no tiene que ver con cuál sea el resultado del caso New Business, pero sí afectaba a dos casos, el caso New Business y el caso Odebrecht. Y entonces la orden de la señora juez es en torno a impedir la salida por detención preventiva, pero no es por efectos del caso, el resultado del caso de New Business. No está en firme todavía ese proceso, no hay un documento que nos diga tal cosa. Entonces, lo que le quiero llamar la atención a ustedes, incluso en las redes sociales, se quiere escatimar el esfuerzo que están haciendo los partidos. Estaba en Chorrera el amigo José Raúl Molino, estaba en Arraiján el candidato a vicepresidente a presidente del Partido Revolucionario Democrático, en grandes manifestaciones. Sin embargo, en las redes usted ve el boicoteo, igual que estaba realizando Cambio Democrático del Panameño en Veragua. Se están movilizando los partidos, pero hay un esfuerzo por intentar disminuir el camino que están tomando estas organizaciones. Si usted mira esto y mira lo que está pasando en el mundo, no le tome atención a cualquier noticia que venga de los campos internacionales, porque hay guerra en desarrollo. La guerra mata la verdad y hay gente muriendo de una forma impresionante. Y usted tiene el derecho de estar en contra de la guerra. Es un derecho que usted tiene. Sí. Y eso no lo hace usted ni de izquierda ni de derecha. Lo hace como los seres humanos no estamos para el desarrollo de esas atrocidades. Entonces, tener el pensamiento de uno es importante, pero tenerlo sosegadamente. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre Panamá, vamos a mirar todo lo que está ocurriendo, porque además del caso Martínez está el caso de Zulay Rodríguez, está el debate, el llamado debate. Bueno, está la actitud del Tribunal Electoral. Ni siquiera el concurso de oratoria de los muchachos es tan bajo ni tan elemental como va a ser el debate presidencial del lunes. Sí, yo no veo cómo se puede debatir entre 8 tantos temas. 8 temas. A la vuelta. Absurdo. Panamá. Bueno.